Bien, continuando con la serie de 52 días de Good News en su episodio número 42. Hoy justamente vamos a poner en oración una reflexión en torno al Evangelio de este domingo 3 de agosto del año 2024, que representa el 18º domingo del tiempo ordinario, y en donde además se va a hablar o se habló del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 24 al 35. Justamente hay una continuación en este capítulo, pues se desarrolla todo un análisis, a mí me parece además hermosísimo, y sé que no soy el único que piensa así. Primero, desde la multiplicación de los panes hasta justamente la visión, yo diría, eucarística, el gran tráiler, el gran preámbulo, la gran introducción o prólogo de lo que luego sería la última cena y la institución real del sacramento de la Eucaristía. Además, la liturgia nos propone una lectura del libro del Éxodo, que justamente es cuando aparece este maná, este pan que bajó del cielo, producto de las murmuraciones y de las quejas del pueblo de Israel ante una necesidad de alimento, y además una disconformidad muy grande porque se sentían mejor esclavos. Hay un punto donde el análisis extrañaban la esclavitud, no estaban preparados para cambios, los habían sacado de su zona de confort. Y también, pues, justamente San Pablo, en la carta a los Efesios de este domingo, también yo me quedaría con una frase que dejar al Espíritu que nos renueve tanto la mente como nuestro ser y nos permita convertirnos en un nuevo yo. Hay una frase que yo escuché hace años, que la uso con cierta regularidad, que dice justamente ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y creo que ese es el camino hacia la santidad y hacia la salvación. Pero bueno, centrándonos un poquito en lo que desarrolla este capítulo de Jesús, se aparta, dice que Jesús se va, y justamente él se va porque ya nos decía el domingo pasado que la gente, al ver este milagro de recibir comida gratis, además de una manera milagrosa, pues lo querían hacer rey. Jesús atraviesa la orilla y la gente lo busca, y al encontrarlo, pues una de las primeras preguntas que le hacen es: ¿cómo llegaste hasta acá? Y Jesús hace toda una reflexión, eh, que además yo creo que es muy importante hacer conciencia, y aquí voy a permitirme solamente un matiz político de imaginario de lo que está ocurriendo. No ha dejado de ocurrir, pero está ocurriendo en estos momentos en mi país, Venezuela. Y es justamente qué hubiese pasado si el ente electoral, el CNE, hubiese proclamado eh, a Edmundo González como presidente electo. ¿Cómo hubiese sido el tipo de celebración y hasta qué punto Dios realmente hubiese tenido esa presencia masiva que ha tenido, justamente porque el resultado proclamado no fue ese, fue otro? Hay todos unos cuestionamientos políticos que no voy a entrar, no voy a darle espacio a esta reflexión, pero Jesús nos enseña, ¿por qué hago esta mención? Porque Jesús nos enseña y nos dice que justamente la gente lo buscaba no por los signos. ¿Cuáles eran los signos? Los signos, pues las profecías, sus palabras, sus conversiones, sus milagros, ciertamente. Pero él decía, no están, en realidad no me están buscando por eso. Están buscando porque comieron panes hasta saciarse, es decir, comieron gratis. Y fíjense que es como la misma escena del primer milagro de las bodas de Canaán, que no tuvo el impacto. Esto tuvo un impacto muy grande porque esto fue un milagro portentoso ante el cual también fueron testigos muchísimas personas. Eh, a partir de allí, Jesús pues empieza a hablar de un alimento que es muy parecido. En este caso está hablando del pan, pero es muy parecido al diálogo que él tiene con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. En el pozo de Jacob, donde él habla de el agua viva, y aquí está hablando del pan vivo. Es decir, Jesucristo toma en su haber, en su esencia, como además una manera representativa importante, él toma dos elementos fundamentales para la vida, para el cuerpo, que es el alimento y la bebida.
dando a entender que nuestra alma y nuestro ser espiritual también necesita este par de alimentos, pero ahora transformados en su cuerpo y en su sangre, es decir, en lo que nosotros conocemos como el sacramento eucarístico. A partir de allí, Jesucristo empieza a hablar de un pan que da la vida eterna, que dura para siempre, ante el cual no van a volver a sentir hambre. Y la gente, en su entender de la época, que tampoco creo que en esto es muy distinto al de nosotros, nosotros podemos pregonar ser muy eucarísticos, muy cristianos, muy católicos, hoy lo decía el sacerdote en misa, pero a veces inclusive lo que hacemos es construir rituales y supersticiones en torno a nuestra fe. Hay santos a los que les damos mucha más importancia que a la misma Eucaristía. Una de mis grandes miradas y reflexiones en torno a esto es lo que ocurre en Semana Santa. En Semana Santa en mi país, en Caracas especialmente, hay personas que desbordan las calles por ir a tocar o a mirar la imagen de yeso de Jesús Nazareno, ante la cual no dudo Dios se ha servido para hacer enormes prodigios. Pero cuando viene el Jueves Santo, que después de la ceremonia o de la liturgia donde se recuerda la última cena, pues se hace un tiempo de adoración eucarístico que además dura hasta el viernes al mediodía, nosotros no vemos la misma realidad en las calles. Hay personas que hacen el rito de los 7 templos y es un tema más cultural, pero cuando llegan a la iglesia muchos no sabemos qué hacer, qué orar, hay algún rito. Entonces a veces parecían un paseo más de museo, ¿no? Ir conociendo iglesias, ver cómo quedaron los monumentos, pero no hay esa relación con Jesús Eucaristía, con ese Dios real que está ahí presente, que no es una imagen de yeso y que tampoco es un símbolo, es literalmente su presencia. Eso es un misterio que solamente se puede crecer en su vivencia en la medida en que precisamente crece en nosotros la cultura de la adoración eucarística. Jesucristo, pues, se presenta como el pan vivo que ha bajado del cielo y además lo compara diciendo, ojo, no fue Moisés el que les dio el pan en el desierto, fue mi Padre. Y ese mismo Padre es ahora el que me manda a mí como alimento, como pan vivo bajado del cielo. Aquí Jesús hace un primer cierre que dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin duda, hasta aquí pareciera un lenguaje simbólico. Y lo voy a dejar así porque esto va a ir avanzando en los próximos domingos. Pero hasta aquí pareciera un lenguaje simbólico. Es lo que yo estoy haciendo. Uno transmite un mensaje y espera que quien lo reciba pues se alimente de la palabra, le suba la fortaleza, el ánimo, las ganas de acercarse a Dios. Eso ciertamente Jesús lo va a aclarar aún más agudamente, porque hasta aquí la gente lo escuchaba, pero vamos a ver cómo hacia el final de este capítulo lo que va a haber masivamente es un rechazo a Jesús, porque pareciera que lo que empezó a predicar a nivel simbólico termina siendo algo tan real, donde Él nos va a invitar literalmente a comérnoslo, es decir, a comernos su carne y a beber su sangre. Eso va a ocurrir dentro de poco, en este tiempo, como explicaba el sacerdote en el mes de agosto, donde se está profundizando básicamente en estos domingos, es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Para cerrar, creo que la pregunta sería realmente cómo nos sentimos nosotros, no desde el punto de vista corporal, sino desde el punto de vista existencial que repercute o que deriva en el tema espiritual. En la cantidad de cosas que le metemos a nuestro ser espiritual, que además están cargadas de absurdos. Ejemplo, la astrología, la adivinación, el espiritismo, la santería, la superstición en sí misma. Todo eso trata de llenar un vacío, el cual es un vacío enorme que no se puede llenar, porque el único que tiene la capacidad de habitar nuestro corazón y llenarlo es la infinitud o el infinito, la majestad de este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que es una invitación a la reflexión. ¿Estamos buscando a Dios por necesidad y por lo que queremos obtener de Él, o realmente porque le amamos y porque sabemos quién es y punto? Y eso nos basta para estar fieles a su presencia. Una interesante pregunta que yo también me haré para esta semana de reflexión. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.